No hay peor ciego que el que no quiere ver. Reza un refrán y habíamos visto que este refrán calza muy bien a todos aquellos que rechazan a Jesús. Pero, ¿y qué con los ciegos que sí quieren ver realmente? ¿Qué con aquellos que realmente quieren ver, que anhelan ver la verdad? Este pasaje nos lo ilustra perfectamente. Vamos a Mateo capítulo 16, versos del 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok, luego de la confrontación con los fariseos y con los saduceos, en la cual ellos le están pidiendo una señal del cielo y Jesús se niega a ello, diciéndoles que solo iban a tener la señal del profeta Jonás y diciéndole además que y Jesús luego se va de la presencia de ellos. Luego de esa confrontación, Mateo nos da la idea de que ellos se van al otro lado de nuevo del mar de Galilea. Una vez más, Jesús se aparta de ellos y se va al otro lado del mar de Galilea. ¿Quién es Jesús y sus discípulos? Recordemos algo antes en este detalle. Los discípulos habían sido criados en el sistema de los fariseos. Por tanto, ante esta confrontación continua con los fariseos, ellos tenían 2 caminos. Ellos continuamente estaban pensando en 2 caminos. O seguían con su sistema tradicional, en la que habían nacido, en el que habían sido criados, o se decidían seguir a Jesús. Los discípulos no lo dudaron por lo que vemos en las Escrituras y siguieron la luz, siguieron a Jesús. Los seguidores de Jesús tuvieron que dejar atrás sus tradiciones, la forma como fueron enseñados, cómo nacieron, porque ellos eran ciegos, pero querían ver la luz. Ellos también eran tan ciegos como los fariseos y los saduceos, pero ellos tenían algo diferente. Ellos sí querían ver la luz. Como habíamos visto la semana anterior, los fariseos y los saduceos eran ciegos, pero no querían ver. No querían ver. En cambio, los discípulos eran ciegos, pero sí querían ver. Por eso es que desde la antigüedad el profeta Jeremías decía en Jeremías capítulo 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Había una promesa, que si el hombre buscaba a Dios con todo su corazón realmente, lo encontraría. Dice, si me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si le buscamos al Señor realmente con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. En Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús hablando, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo lo dice, el que lo sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, el que siga a Jesús ya no podrá estar ciego, porque está siguiendo la luz y él tendrá la luz. Y el ciego que sigue a Jesús abrirá los ojos y podrá mirar la verdad. Pero a su vez, los que seguían a Jesús tenían que rechazar las tradiciones en las cuales habían sido criados.
porque ellos fueron moldeados y fueron criados por el molde fariseo, por las tradiciones de los fariseos. Y Jesús vino a darles la luz. Entonces, de un modo, ellos rechazaron las tinieblas en las que vivían. Porque recordemos que Jesús mismo lo dijo claramente, más adelante en Mateo 23, verso 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». El seguir a los fariseos y a los saduceos significaba estar ciego y estar caminando hacia el infierno mismo, decía el Señor. Entonces, el hecho de seguir a Jesús significaba que ellos iban a dejar todas las tradiciones en las cuales ellos habían nacido. El sistema en el cual habían nacido tenía que ser dejado atrás. Hubo un momento inclusive en que Jesús les preguntó, en Juan capítulo 6, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Los seguidores de Jesús eran muchos, y un grupo, nos cuenta aquí en Juan capítulo 6, se fue. Pero Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes quieren volver a sus tradiciones? ¿Quieren volver a lo que antes vivían? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cada uno de nosotros que seguimos a Jesús realmente, que seguimos la luz, hemos dejado inclusive atrás muchas tradiciones. La gran mayoría de nosotros hemos nacido en un sistema, hemos sido criados en un sistema. Algunos inclusive han nacido en una religión determinada y han crecido en una religión determinada. Pero esta religión o este sistema religioso nos conducía ¿a qué? Finalmente a perdernos en el Señor, a perdernos en el infierno, como decía Jesús. La gran mayoría de nosotros que seguimos la luz, hemos dejado atrás esas tradiciones, hemos dejado atrás ese sistema por seguir la luz. Y responderemos también como Pedro seguramente. Si el Señor nos preguntara, ¿ustedes también se quieren ir? Nosotros responderemos como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Correremos a una religión? No estamos buscando una religión. Buscamos a la luz, buscamos la verdad, buscamos a Jesús. ¿Buscamos una religión? ¿Tú estás buscando una religión? No, estás buscando a Jesús. Estás buscando la luz. Algunos dicen, cuando empezamos a seguir a Jesús, ¿te has cambiado de religión? Falso. No nos hemos cambiado de religión. Hemos dejado atrás una religión por seguir a Jesús. Hemos dejado atrás el sistema tradicional en el cual hemos nacido por seguir la luz, por seguir a Jesús como lo hicieron los discípulos. Volviendo al texto, dice en el texto de Mateo, dice, llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ellos se olvidaron de traer pan, se olvidaron de traer la provisión, tal vez por el apuro del viaje, por las tensiones que había entre Jesús y los fariseos y los saduceos, y se embarcaron rápidamente, no sabemos, pero lo cierto es que ellos se olvidaron de traer pan para comer. Cuando llegaron a la otra orilla se dieron cuenta de que no habían traído provisión y obviamente estaban preocupados. Probablemente se les veía en los rostros, pero Jesús sabía. Jesús conocía la preocupación de ellos y va a usar esta preocupación de ellos para enseñarles una vez más algo, para abrirles los ojos, para darles más luz a ellos. Y dice, al ver la preocupación que tenían los discípulos, Jesús les enseña algo. Y miren en el verso 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Jesús ve la preocupación de ellos. Ellos se dan cuenta que no han traído pan. Jesús se da cuenta de su preocupación y les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Cuando escucharon esto los discípulos, dice que ellos pensaron dentro de sí, está diciendo esto porque no trajimos pan. Ahora, cuando Jesús habla de la levadura no era una metáfora que Jesús estaba usando, una metáfora desconocida. Jesús siempre usaba elementos conocidos por ellos. Y la levadura era bastante conocida en los judíos, porque la levadura siempre fue figura de la corrupción y del pecado en las Escrituras. En Éxodo 34:25, por ejemplo, ya en la ley dice, en Éxodo capítulo 34, verso 25, dice, por ejemplo, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Dice, no ofrecerás cosa leudada con la sangre de mi sacrificio. No. Entonces la levadura era algo que no era bien visto desde la antigüedad. Es más, cuando los israelitas salen de Egipto, tuvieron que salir con panes sin levadura. Si recordamos, en Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Aun cuando ellos salen, el Señor les dice, ustedes harán fiesta de conmemoración, ¿cómo? Con panes sin levadura, y aún el primer día no habrá levadura en vuestras casas. ¿Por qué el Señor usaba esta figura de la levadura aún desde que salieron ellos de Egipto? ¿Qué simbolizaba la levadura? La levadura siempre ha simbolizado la influencia, la corrupción, el pecado que había alrededor. En este caso, cuando le dice, ustedes tienen que salir con panes sin levadura, el simbolismo de esto era que ustedes tenían que salir sin la influencia de Egipto. Ellos estuvieron viviendo por muchos años con Egipto. Y ellos probablemente adquirieron muchas de las costumbres y conocieron muchos de los dioses de los egipcios. Pero el Señor les decía, salgan sin levadura, salgan sin la influencia de Egipto, salgan sin la influencia con la que vivieron por muchos años. Y cuando estaba escrito en la ley, que vimos en el versículo anterior, que no se ofrecerá cosa leudada junto con el sacrificio de la sangre, de la misma manera, cuando ellos estuvieron en el desierto, el Señor lo que pedía era, el simbolismo de no se dejarán influenciar por los pueblos paganos, por los pueblos que estaban alrededor. Es más, el Señor tenía a ellos como un pueblo especial, aún con forma de alimentación especial, con vestimenta especial. ¿Para qué? Para que se distingan de los pueblos que hay alrededor y no cojan las influencias de los pueblos de alrededor. Pablo mismo también utilizó esta figura de la levadura. En 1 Corintios capítulo 5, verso 6, Pablo nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dice, no es buena vuestra jactancia, no es bueno que ustedes sean soberbios,
¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben que un poco de la influencia que hay alrededor en el mundo es perjudicial? Dice, límpiense de la vieja levadura, de la vieja influencia que ustedes han tenido cuando han estado viviendo en el mundo. Límpiense de esas viejas sutilezas, de esas pequeñas cosas que aparentemente no parecen, que parecieran nada. Porque un poco de esa levadura, un poco de esa influencia, un poco de esa doctrina errónea, un poco de esa sutileza que entra en nuestras vidas, puede introducirse y leudar, dice, toda la masa. Esto es lo que nos decía Pablo inclusive. De manera que cuando Jesús les hablaba el término de levadura, en la enseñanza que quería darles a ellos como judíos debían haberlo entendido perfectamente. Jesús no les estaba hablando algo nuevo, Jesús no les estaba hablando algo diferente. Cuando les dice Jesús en Mateo 16 y les dice a ellos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, Jesús no le está diciendo nada nuevo. Ellos debieron haber entendido claramente de qué Jesús estaba hablando. Sin embargo, dice en el verso 7 que ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no hemos traído pan. ¿Que ellos entendieron? Pensaron, el maestro descubrió que no hemos traído pan. Esto es lo que pensaron en su interior. Esto es lo que ellos pensaban. No estaban hablando entre ellos, dice claramente la Biblia. Ellos estaban pensando en su interior, cada uno de ellos. Cuando Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, ellos empezaron a pensar, wow, se está refiriendo al pan que no hemos traído. Ahora, ¿por qué ellos pensaron así? ¿Por qué miraron así? ¿Por qué no tomaron las enseñanzas que tenían como judíos desde la antigüedad? ¿Por qué? Porque eran miopes espirituales. Porque eran miopes, no miraban más allá. Y probablemente, inclusive si este versículo lo leíamos nosotros hace un tiempo atrás, seguro que ni lo entendíamos. ¿A qué se referirá el Señor con la levadura de los fariseos y los saduceos? Y probablemente ni lo hubiéramos entendido. Porque así como ellos, también nosotros estábamos miopes. ¿Y ellos por qué pensaron en eso? Porque estaban pensando más en lo material. Ellos estaban pensando más en lo terrenal. Estaban pensando más en lo externo. En lo que ven sus ojos, pero no en lo espiritual. De igual manera nosotros. Cuando venimos a Cristo y empezamos a aprender acerca de Cristo, nuestra primera mira, ¿qué es? Es lo que nuestros ojos miran. Es lo material. Estamos buscando generalmente lo material. Una de las formas como podemos ver que alguien es todavía un niño espiritual es en las cosas que está pidiendo, en las cosas que está mirando. Porque el niño espiritual generalmente está pidiendo solamente, Señor, dame para comer, sana mis enfermedades, arregla mis problemas. Esas son sus peticiones, porque eso es lo que mira. Porque todavía está miope espiritual, si queremos llamarlo de alguna manera. Porque él estuvo ciego, ahora él empieza a ver, pero todavía está miope. Todavía no mira más allá, hasta que sigue aprendiendo más y más del Señor. Y esto nos recuerda algo, que las mentes de los hombres, sin la ayuda del Espíritu de Dios, no van a lograr captar nunca el pensamiento de Dios. Sin la ayuda del Espíritu, el hombre natural no puede entender las Escrituras. De esto tenemos muchos ejemplos en las mismas Escrituras de personas que confundieron lo que Jesús decía o lo que Jesús quería decirles. Por ejemplo, en Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué pensaron los judíos? Está hablando del templo de Jerusalén, que él lo va a destruir. Pero no, Jesús no estaba hablando del templo de Jerusalén. Estaba hablando de su templo. Estaba diciendo,
me van a matar y yo voy a resucitar. Ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque eran miopes. No, no eran miopes, eran ciegos. Estaban ciegos y no veían más allá de lo que sus ojos, de lo que sus oídos escucharon. Juan capítulo 3, verso 3, dice en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pensaba que estaba tratándose de un nacimiento natural. Y Nicodemo le habla de un nacimiento, pero ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre?, le pregunta. Pero Jesús no estaba hablando de eso, sino estaba hablando del nacimiento en el Espíritu, que las Escrituras ya hablaban de tiempo antes a través de los profetas. Pero Nicodemo no lo entendió, porque estaba ciego. Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua, y él te daría agua viva. La mujer samaritana que le respondió, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Que Jesús le dijo, si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías agua de vida eterna y yo te la daría. Pero ella le dice, ella estaba mirando el pozo, ella solo estaba mirando lo que sus ojos terrenales le hacían ver. Y ella miraba el pozo y decía, Señor, pero tú ni siquiera tienes con qué sacar agua, ¿cómo me vas a dar agua de vida eterna? Estaba mirando solo lo que sus ojos materiales le podían hacer ver. Juan capítulo 6, verso 51. Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús decía, yo soy el pan que vino del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Y qué entendieron los judíos? Dice, miren el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo vamos a poder comer su carne? No entendieron. No entendieron qué significaba, de qué les estaba hablando el Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando solo hasta donde sus ojos les permitía ver. Eran ciegos espirituales. Hoy, al igual que siempre, solo podemos entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo mismo nos decía en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, les leo en esta versión, en la versión NTV, dice, pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios, porque todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es así que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para conocer las verdades reveladas en las Escrituras. Como hombres naturales no podemos, sino solo es a través del Espíritu de Dios. Por tanto, ellos también eran ciegos. Estaban ciegos, estaban miopes, no podían ver. Pero Jesús les va a ir enseñando, les va a ir abriendo los ojos. Por eso es que Jesús, para enseñarles, les habla de esta manera. Y volvemos a Mateo 16, en el verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús les dice, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no han entendido? No entienden lo que les digo. ¿Por qué no entienden? Jesús les dice, porque tienen poca fe. Ojo que ellos ni hablaron entre sí, Jesús no les escuchó. Dice que ellos comenzaron a pensar dentro de sí. Y Jesús conocía sus pensamientos. Entonces por eso es que Jesús le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús mostrando una vez más
que es Dios, que Él conoce nuestro interior, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce nuestras dudas, que Él conoce nuestras incapacidades inclusive para conocer las Escrituras. Y Jesús le dice a ellos: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensan ustedes eso? Y miren, le dice: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Se acuerdan? Y seguramente alguien diría: sí, Señor, 12 cestas recogimos. ¿Y no se acuerdan de los 7 panes que multiplicamos entre 4,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Entonces alguien seguro recordaría y diría: Señor, 7 cestas, 7 canastas recogimos. Hace poco tiempo, ellos habían visto el milagro 2 veces, en multiplicar el pan y los peces, entre 5,000 hombres y luego en 4,000 hombres. Y parecía que ellos no se acordaban, no entendieron lo que Jesús quería enseñarles. Porque ¿qué es una de las cosas que Jesús quería enseñarles? Que Él tenía el poder para resolver cualquier circunstancia difícil. Que Él tenía la capacidad, que Él era Dios, como para resolver todos esos problemas. Recordemos que eran problemas imposibles. En la primera situación eran 5,000 hombres. Y Jesús les decía a ellos: denles ustedes de comer. Y ellos sacaron su cuenta y dijeron: no alcanza. ¿Cómo vamos a hacer? Y Jesús les dijo: a ver, ¿qué es lo que tienen? Y ellos trajeron unos panes y unos peces, y el Señor les multiplicó mientras les iba dando. Les hizo conocer que Él tenía el poder para resolver esos problemas. Un problema semejante. Unas semanas después, 4,000 hombres, 3 días habían estado escuchando a Jesús, estaban en ayunas, no tenían que comer. Y el Señor les dice: tengo compasión de ellos, no quiero mandarlos así sin que coman. No les vaya a pasar algo en el camino, démosle de comer. Y los discípulos también igual respondieron, no sabían qué responder. Es imposible lo que tú nos pides. Pero para el Señor nada es imposible. Para nuestro Dios nada es imposible. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Jesús? De lo que tenían ellos, multiplicó nuevamente los panes y los peces. Ellos debieron haber aprendido la lección de que para Dios no hay nada imposible y que Él es suficiente para solucionar cualquier circunstancia. ¿Pero aprendieron ello? No. Ellos empezaron a preocuparse más por lo que veían. Cuando Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaron: uy, no trajimos pan. Y tal vez ellos estaban pensando ahí: ¿cómo vamos a hacer ahora que no hemos traído pan? Y Jesús ya les había enseñado. Jesús les había enseñado que debían ellos depender de Él, de confiar realmente en Él, de que debían depender completamente de Él, no de un pan. Para alimentar a 5,000, ¿qué necesitaron? ¿Necesitaron los panes que había? No, necesitaron de Él, necesitaron de Jesús. Para alimentar a los 4,000, ¿necesitaron los panes y los pececillos? No, necesitaron a Jesús. Ellos debieron aprender su dependencia de Él y confiar en Él, que Él iba a ayudarles en cualquier circunstancia. Y por eso Jesús le dice: no entienden aún el verso 9. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis? Dice. No entendéis, no os acordáis. Porque ellos no entendían, porque ellos no se acordaban, por su poca fe. No entendieron y no se acordaron de lo que habían visto hace poco tiempo, dice, por su poca fe.
porque ellos tenían esos problemas justamente. Ellos estaban ciegos, ellos estaban miopes y todavía no veían las cosas espirituales. Y decíamos que lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Que nosotros no nos acordamos, no entendemos muchas veces situaciones. A veces cuando pasamos apuros económicos no nos recordamos que hace unos meses estábamos en peores situaciones y el Señor nos salvó de esas situaciones. Pasamos apuros económicos y entonces nos ponemos ansiosos, cambia nuestro carácter, cambia nuestro humor, pero no nos acordamos que Él es suficiente. Que Dios es suficiente para hacerlo. Él ya multiplicó para 5,000 hombres panes. Él ya multiplicó para 4,000 personas los panes. Y no lo va a hacer por ti. No lo va a hacer por tu familia. No nos acordamos que Él mismo nos dice en las Escrituras, no se afanen por lo que han de comer o lo que han de beber. Mira las aves del cielo, mira las plantas, los lirios del campo. Pero no nos acordamos. No nos acordamos o no entendemos. Cuando se pone a prueba nuestra salud y se resquebraja nuestra salud, nos ponemos ansiosos, y ya creemos que todo el mundo que todo el mundo viene encima y que se acabó. No nos acordamos que Él es soberano, que Él es todopoderoso. No nos acordamos o no entendimos que Él es soberano, que de repente pasamos por una situación semejante de salud y el Señor obró milagrosamente en nuestra salud. No nos acordamos, no nos entendemos. No entendemos las cosas. O a veces cuando leemos la misma Biblia, no la entendemos. O no nos acordamos el pasaje que hemos leído. O no nos acordamos que en una situación difícil que el Señor abrió el mar. Que el Señor detuvo el sol. Que el Señor creó todo lo que somos nosotros. A veces no nos acordamos de lo que leemos. Y muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué? Por nuestra poca fe. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué no nos acordamos? ¿Por qué no entendemos? Porque tenemos poca fe. Y recordemos que las bendiciones pasadas, las bendiciones que Dios nos permite vivir, nos ayudan a vivir el día de hoy. Por eso es que el salmista, en el Salmo 103, en el verso 2, nos dice, o él cantaba y decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nosotros somos así, nos olvidamos de los beneficios, nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da. Por eso dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Y bien nosotros haríamos de repente en anotar todos los beneficios que Dios nos ha dado y en un momento de crisis, en un momento difícil. Y de verdad nos acordaríamos de las muchas cosas que el Señor nos ha librado, de las muchas situaciones que el Señor nos ha salvado, de cómo Él es todopoderoso, de cómo Él es grande y misericordioso en nuestras vidas. Pero no recordamos sus beneficios. Y cuando no recordamos sus beneficios, terminamos tristes por una situación. Terminamos deprimidos por una situación. Terminamos de repente hasta sintiéndonos solos. Terminamos pensando que no tenemos recursos para solucionar algún problema o alguna dificultad en nuestra vida. Porque nos olvidamos de los beneficios, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Alguien decía que el recuerdo de las bendiciones de Dios del pasado derriba las inquietudes del presente y establece la seguridad para poder mirar el futuro. ¿Qué hacemos entonces si no nos acordamos? Si no la entendemos. ¿Por qué? Es por nuestra poca fe. Recordemos, nosotros hemos nacido de nuevo y estamos abriendo nuestros ojos. Todavía estamos así, miopes espirituales. Hemos sido ciegos. Pero como decía Jeremías, el que le busca a Dios con todo su corazón, lo va a encontrar.
Va a hallar la luz. Jesús es la luz. Y nosotros estábamos ciegos. Y poco a poco nuestros ojos se van abriendo a esa luz. Vamos conociendo de esa luz tan maravillosa y vamos siguiendo esa luz que es Jesús. Pero al inicio vamos a estar medios miopes. No vamos a entender algunas cosas por nuestra poca fe. ¿Y qué hacemos para aumentar nuestra fe? ¿Qué hacemos para aumentar nuestra fe? Porque si el problema, dice Jesús, que es nuestra poca fe, ¿cómo hacemos nosotros ahora para aumentar nuestra fe? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo aumentamos nuestra fe entonces? Cuando nos recordamos cada vez más y más la palabra de Dios. Eso quiere decir que para aumentar nuestra fe necesitamos ¿qué? Oír de la palabra de Dios. Leer nuestras Biblias diariamente. Leer nuestras Biblias diariamente para que nuestra fe se fortalezca y nuestra fe pueda crecer en el Señor. Y no nos olvidemos lo que hace el Señor con nosotros. No nos olvidemos quién es Dios. Si tenemos poca fe, si no entiendes todavía las Escrituras totalmente, si hay muchas cosas que no entiendes en tu vida, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Dice Jeremías, recuerda, el que me busca con todo su corazón me va a encontrar. Y si leemos nuestras Biblias con esas ansias de conocer más y más la verdad, encontraremos la verdad y conoceremos la verdad. Y la verdad, como dice en su palabra, nos hará libres. Pero cuando estemos nosotros buscando, cuando estemos ahí yendo, y el Espíritu de Dios iluminará aún más y más nuestro entendimiento, porque no seremos nosotros solos. El Señor nos ha dado de su palabra, pero también de su Santo Espíritu para poder entenderla y para poder conocer más y más de ella. Así es que te invito que si tú, como los discípulos, no te acuerdas, tienes dudas, tiemblas ante situaciones, leas tu Biblia diariamente. Leas tu Biblia mañana y noche. Que estés ahí meditando en su palabra la mañana y en la noche continuamente. Y verás cómo tu fe va a crecer. Y verás cómo tus ojos se abrirán. Y empezarás a mirar no solo lo que miran tus ojos. No serás miope, sino que tus ojos mirarán mucho más allá y conocerás aún más del Señor. Volvemos a nuestro texto. Jesús entonces les está amorosamente reprendiendo a ellos y les dice, ¿ustedes no se acuerdan, hombres de poca fe? ¿No se acuerdan? ¿No entienden? Y el verso 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan y el Señor les ayuda? Y les dice, yo no les hablaba del pan. Yo no les estoy hablando del pan. Y a los discípulos del Señor, entonces, que están buscando luz, que están buscando la luz del Señor, el Señor no les deja en tinieblas. El Señor no dice, bueno, estos no entendieron, allá ellos. El Señor nunca nos deja en tinieblas. Porque el Señor quiere que veamos, y si realmente lo estamos buscando, si realmente estamos siguiendo la luz, estamos dejando atrás todos los pecados, estamos dejando atrás todas nuestras tradiciones, Jesús nos va a dar más luz. A los que buscan la luz, Dios les da más luz. Y miren, dice aquí, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿No entendieron que yo no estoy hablando del pan? Es por eso que muchas veces cuando aún hemos leído unos versículos y los volvemos a leer después de repente de mucho tiempo, a pesar de que ya lo hemos leído muchas veces, es como si se abrieran nuestros ojos y decimos, wow, yo no entendía este pasaje así. Y eso nos sirve para una circunstancia en nuestras vidas. Y no es que haya nuevas cosas, sino es que nuestros ojos no lo veían. Es como que si estuviésemos en un cuarto a oscuras y con una tenue luz empezamos a mirar.
Y que de pronto, ¡pum!, se prenda toda la luz y miremos todo y leamos todo tal y como dice ahí. Es que el Espíritu de Dios empieza a iluminar nuestros corazones. Jesús les dijo, ¿no entendieron que yo no estaba hablando del pan físico? Y dice en el verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice, entonces entendieron. ¿Qué es lo que pasó? El Espíritu Santo iluminó soberanamente, misericordiosamente su entendimiento. Porque el que busca la luz tendrá más luz y sus ojos se abrirán. Los ojos se abrirán. Así como los ojos de los ciegos físicos se abrían, los ojos espirituales nuestros también se abrían. Y dice, ellos entendieron que no había dicho que se guardase de la levadura del pan. Que no estaba hablando del pan físico, sino que estaba hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y alguien podrá decir, pero eso era obvio. Pero no era obvio para ellos en esos momentos. Y tal vez no es obvio para nosotros muchas de las cosas que el Señor nos habla en su palabra. Pero tenemos que despertar. Algunos leen y dicen, apartaos de fornicación, decía Pablo. Algunos dicen, bueno, sí, ya yo me aparto de fornicación, pero no entienden que hay mucho más allá, que es apartarnos de muchas de las cosas que nos van a llevar a fornicación, que nos van a atraer hacia eso. Y a veces en nuestra mente de repente corta, podemos decir, apártense de fornicación, ok, yo no fornico. Pero el Señor no solo está hablando de eso, está hablando de apártate de toda situación, toda circunstancia que te pueda empujar hacia eso. Y eso puede ser diferentes cosas para ti, para la otra persona, pueden ser diferentes situaciones. Aún para alguien puede ser un baile, puede ser una situación que lo lleve a la fornicación. Y para él entonces es apartado de fornicación, es apartarse de ese baile. Para él, obviamente. Entonces, por eso es que su palabra está ahí, ya ha sido revelada y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nosotros cuando entendemos su palabra, esa la aplicamos a nuestras vidas de acuerdo a cómo nosotros estemos viviendo. En Juan capítulo 14, verso 26, Jesús decía esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, ¿no entendéis? ¿No recordáis? Decía el Señor. Pero dice, no se preocupen, les decía a sus discípulos después, porque yo les enviaré el Espíritu Santo que viene en mi nombre y Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará lo que yo he dicho. Miren, nosotros no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a enseñar, nos va a recordar, nos va a abrir los ojos, pero si nosotros le buscamos diariamente, si nosotros le buscamos con ese corazón para saber realmente de Él. Porque si no hay una búsqueda real del Señor, entonces no vamos a entender muchas cosas y vamos a estar ciegos y vamos a estar solo viendo algunas cosas. En Juan capítulo 16, verso 12 en adelante dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como creyentes no solo tenemos la palabra, sino tenemos el Espíritu de Dios. Por eso ustedes van a ver que pueden haber muchas personas que leen la Biblia, muchos intelectuales que conocen la Biblia, pero no la van a aplicar en sus vidas. ¿Por qué? Porque no la entienden, porque no la recuerdan, porque lo entienden, ¿cómo se diría esto? Mentalmente.
pero no pueden llevar a la práctica su vida. Recuerden que Satanás conoce también las escrituras. Y de repente puede entenderlas, pero no puede aplicarlas a su vida. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Solo el creyente que tiene el Espíritu de Dios, no es que estoy diciendo que haya creyentes que no tengan el Espíritu de Dios, sino la Biblia nos dice en Romanos que todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Es el creyente que es realmente creyente, tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva ¿a qué? A enseñarnos y a recordarnos las cosas que el Señor ya lo ha dicho ahí en su palabra. A sus discípulos después de Jesús el Espíritu Santo les enseñó. Y ellos nos dejaron toda esa revelación en su palabra para que nosotros podamos caminar a través de ella. Ok. ¿Qué entendieron ellos entonces? Dice que ellos, dijeron, no se trataba del pan, se trataba de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos tenían que cuidarse de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahora recordemos qué doctrina traían los fariseos y qué doctrina traían los saduceos. Recordemos rápidamente a los fariseos. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos empezaron a añadirle cosas a la Biblia. Le empezaron a añadir cosas que la Biblia no decía. Le empezaron a añadir cosas y pusieron esa carga sobre las personas. De manera que lo que decían ellos aún era mucho más importante que lo que las Escrituras decían. Ahora, la actitud de los fariseos, para verla rápidamente, en Mateo capítulo 23, 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las sillas en las sinagogas. ¿Qué era la doctrina de los fariseos? Ellos decían una cosa y hacían otra cosa. En otras palabras, era hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos solo buscaban el primer lugar, ellos buscaban ser vistos, ellos decían, tienen que hacer esto, pero ni ellos mismos lo hacían. Y eso finalmente es hipocresía. Le añadían cosas a la Biblia, ustedes no deben hacer esto, pero ellos en la intimidad sí lo hacían. Y esa es una de las cosas que Jesús nos advierte, que debemos tener mucho cuidado, dice, de no caer en la doctrina de los fariseos. Y si el Señor les está diciendo a sus discípulos, es porque es fácil caer en la doctrina de los fariseos. Es decir, es fácil caer en hipocresía. Por ejemplo, puedo yo estar de repente levantando el dedo y decirle a mi hermano, oye, tú estás en pecado, estás mal, debes arrepentirte. Pero yo no lo estoy haciendo. No me estoy arrepintiendo de mi pecado. Recordemos que la Biblia dice, antes que mires la paja del ojo ajeno, mira tu propio pecado. Para que tú puedas decirle a tu hermano que está mal, mira tu propio pecado. No está diciendo la Biblia que no le digas al hermano su pecado. Sí, tenemos que decirle. Pero antes nos dice la Biblia, miremos nuestro propio pecado. Miremos nuestras propias faltas. Porque le acusamos a él, le decimos a él, pero nosotros mismos vivimos así. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Cuidémonos de la hipocresía. De decir a otras personas que no hagamos, pero nosotros lo hacemos. Pasa típicamente de repente en las casas, decimos a nuestros hijos, no mientan, pero nosotros somos los primeros que mentimos. Sean honestos, pero somos los primeros que no pagamos nuestros impuestos. Entonces tenemos que tener cuidado, dice, de no caer en la hipocresía de los fariseos. Y en no añadir cosas a la Biblia que no están en la Biblia.
Hoy en día hay muchas cosas que se han añadido y que escuchamos constantemente que no están en la Biblia y que a veces pesan tan igual como la Biblia. Y debemos tener mucho cuidado de esas influencias. Recuerden, la levadura es la influencia que viene del mundo, la influencia que viene de afuera. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si el Señor nos advierte es porque podemos caer fácilmente en ellas. Por ejemplo, hoy escuchamos, por ejemplo, que las bendiciones de Dios siempre nos van a llevar a la prosperidad. Que la bendición de Dios siempre nos va a llevar a tener más y más dinero. Y muchos de los creyentes que no leen su Biblia terminan creyendo eso. Terminan creyendo eso y creen que es palabra de Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice que la bendición de Dios nos va a llevar a tener más y más y más y más dinero. No. Porque el Señor no está mirando lo de afuera, no está mirando lo material, recordemos. La bendición va a venir para adentro. La prosperidad de nuestra alma, de nuestras propias vidas. Y si el Señor quiere añadirnos cosas, amén, gloria a Dios. Pero no necesariamente significa o hay una relación lo uno con lo otro. Otra de las frases que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, que si tenemos fe, Dios siempre nos va a sanar. Y si estás enfermo es porque no tienes fe. Falso. En ninguna parte de la Biblia nos dice, usamos un versículo fuera de contexto para hacerle decir a la Biblia, para hacernos creer que si tenemos fe, Dios siempre nos va a sanar. Pero la Biblia nos muestra que no siempre es así. Él en su soberana voluntad utilizará las diferentes situaciones. ¿Para qué? Para poder moldearnos a la imagen de Cristo. Porque el objetivo no es que nosotros vivamos sanos aquí, porque estamos en esta carne que se va deteriorando constantemente. El objetivo de Dios es formarnos a la imagen de Cristo. Y si viene una enfermedad y el Señor nos la sana, amén y gloria a Dios. Pero si no sana, seguimos diciendo amén y seguimos glorificando el nombre de Dios. Otra de las frases que escuchamos por ahí dice que si hablamos cosas buenas, buenas cosas nos vendrán a nuestra vida. Si hablamos cosas malas nos vendrán a nuestra vida. Como si fuéramos dioses y pudiéramos con nuestra boca construir un ambiente. Pero eso no dice la Biblia en ningún sitio. El único que puede hacer cosas de la nada con el poder de su boca es Dios, nosotros no. Pero algunos cristianos viven así. ¿Por qué? Porque son miopes espirituales, porque no leen las Escrituras, porque no la entienden, porque no están constantemente buscando del Señor. Otra frase que de repente escuchamos es que Satanás me hace pecar aun cuando yo no quiero pecar. Satanás no nos hace pecar. Nosotros pecamos porque queremos. La Biblia nos dice que nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Satanás puede actuar tratando de influenciar nuestras vidas. Pero si pecamos, finalmente pecamos porque nosotros queremos hacerlo. Y a veces cuando estamos ciegos empezamos a vivir con mentiras como esas. Empezamos a vivir con palabras que no son palabra de Dios, sino son añadiduras. Por eso el Señor dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de las doctrinas de los fariseos. Cuídense de esas añadiduras que se ponen a las Escrituras. Cuidado, dice, porque nos pueden inclusive apartar del Señor. Ahora, también dice que cuídense de la levadura de los saduceos. Y acuérdense que los saduceos que tenían eran liberales. Ellos al contrario, si los fariseos añadían cosas a la Biblia, los saduceos le quitaban cosas. Es decir, si algo no les gustaba a los saduceos, ellos le echaban de lado y decían, bueno, no, esto no sirve. Y no lo tomaban en cuenta como palabra de Dios. Eran muy liberales. Ellos estaban viviendo siempre al filo
del pecado. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Si no les convenía esto, lo sacaban. Eran liberales. Y de eso también tenemos que tener mucho cuidado. Ok, no vamos a añadir cosas a la Biblia, pero tampoco no vamos a quitarlas. Y debemos tener mucho cuidado ahí. Porque tampoco podemos quitar las cosas que la Biblia nos dice. Toda es palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta toda palabra de Dios, desde el Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y tener en cuenta que ahí está todo el corazón de Dios y lo que Dios quiere que nosotros como hombres actuemos. Por tanto, debemos tener cuidado de no ser liberales, de decir no pasa nada, porque el liberal tiene una frase muy favorita y dice, no va a pasar nada, no pasa nada, porque está caminando ahí en el filo del pecado. Pero nosotros no debemos caminar ahí. Nosotros no debemos estar caminando ahí, no debemos estar diciendo no pasa nada. No debemos confiar en nuestra propia prudencia, porque seguimos siendo hombres, seguimos siendo carne. Y esta carne va a llevarnos a pecar, si es que no nos cuidamos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que cuidarnos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero cuídate de ti mismo, cuidado. No seamos liberales y digamos, no pasa nada. Yo veo estos programas y no pasa nada. Yo leo este tipo de literatura y no pasa nada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. No mirar solamente las cosas que nuestros ojos y nuestros oídos puedan escuchar. No. Tengamos cuidado, dice el Señor, de la levadura de los saduceos. De esa influencia liberal, de esa influencia en la cual nosotros podamos decir, no pasa nada, porque para nosotros sí puede pasar. Tal vez para el otro no pasó nada, pero para ti sí puede pasar. Cuidémonos entonces de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor les decía a ellos esto, ¿por qué? Porque el Señor no quería dejarlos en oscuridad. Dios nunca quiere que nosotros estemos en tinieblas, sino quiere que tengamos cada vez más luz. Pero tenemos que buscarlo a Él de verdad, de corazón. No añadiendo más cosas a la palabra que no dice, ni tampoco quitándolas, tampoco restando importancia a lo que Dios nos está diciendo. Tampoco decir, aquí no pasa nada, no hay problema, si yo camino por aquí. No, debemos tener mucho cuidado y temer al Señor nuestro Dios. Y cuando caminamos así, el ciego, que era ciego, verá. Y el miope que es miope podrá ver. Y cada vez tendremos más luz y cada vez podremos ver mucho más la luz que el Señor nos da. Que el Señor nos guarde y nos dé la sabiduría también a cada uno de nosotros para poder abrir nuestro entendimiento y recordar su palabra en cada situación. Gracias le damos al Señor porque no nos deja solo, porque no solo nos dejó con su palabra, sino su Santo Espíritu nos ayuda a entenderla, nos ayuda a poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, gracias por ello. Te alabamos, Jesús. Amén.